Todos, por lo menos una vez en nuestras vidas, hemos tenido un maestro o una maestra que nos ha inspirado para bien o para mal. Para algunos, este docente incluso se ha convertido en un modelo a seguir, ya sea porque queremos ser como ellos o por el contrario, no queremos serlo jamás. Además, es muy probable que los actuales estudiantes normalistas o de educación se encuentren en tal carrera debido a la influencia de algún docente en su vida, a la repercusión que sus acciones tuvieron en él o en ella. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que un docente tiene la capacidad de influenciar tanto en la vida de los alumnos como para que lo vean como una figura en la cual quieren convertirse en el futuro? Pues bueno, tengan muy buen día. Mi nombre es Sandra Licencia Torres. Soy alumna de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza BENUF y pertenezco al sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. El día de hoy presentaré mi perspectiva acerca de la función del docente en la sociedad. Para comenzar, diré que muchas veces la función del docente se reduce a impartir contenidos, preparar material didáctico y planeaciones, por mencionar algunos ejemplos. De hecho, tenemos autores como Magdalena Vidal que consideran que la función del docente es preparar las clases, organizar y gestionar situaciones de aprendizaje con estrategias considerando las características individuales y grupales de los alumnos. Mientras que José Tejada argumenta que la función del docente es preocuparse por hacer, por crear, por manejar y saber todo lo relacionado al conocimiento científico, investigar, innovar y transferir los conocimientos del docente al alumno. Si bien ambos autores tienen razón, la función del docente sí incluye todo lo relacionado con la educación, el crear, el investigar, innovar, implementar, modificar, probar, etc. Pero el hecho de que su función se reduzca solo a impartir clases en un aula es hablar sin conocer el contexto actual de la sociedad y probablemente sin haber ejercido la profesión docente. Pues la figura del docente es sumamente importante en todas las sociedades, porque en ellas y ellos confiamos una parte fundamental de la educación de las infancias, las adolescencias e incluso en nuestro proceso de convertirnos en adultos. A través de los docentes es que los niños y niñas aprenden a relacionarse consigo mismos y con la sociedad en general. Pero, ¿por qué es esto? Pues porque los docentes deben promover los valores fundamentales del ser humano. Por mencionar algunos, tenemos el respeto, la honestidad, la cooperación, la responsabilidad, entre otros. Un docente invita a los alumnos a aceptar la diversidad, no solo en las aulas o en las instituciones educativas, sino en su vida en general, ya que se encontrará en diversas situaciones en las que tendrá que aceptar a las personas sin importar cuán diferentes sean, ya que es parte fundamental del ser humano tener respeto para obtener respeto. También tienen que tener empatía y ser hombres y mujeres de bien en el futuro, desarrollándose desde sus infancias. Los docentes no solo comparten su conocimiento, sino también su forma de ser y de habitar en el mundo, y con ello transmiten sus valores, sus aspiraciones y sus inspiraciones. Y de este modo los alumnos pueden construirse como personas y construir también una buena relación con el resto de la sociedad. Los docentes tienen ese poder de que pueden convencer al alumno de tal cosa, pueden hacerle ver que estaba mal en algo, pero sin dañarlo, hacerle reflexionar sobre cómo debe abrirse hacia todos, cómo debe desarrollarse, ya que los docentes son una figura de apoyo, de confianza, a la cual los alumnos pueden acudir si tienen problemas con sus familias, con sus compañeros o con su entorno en general. De hecho, poniéndome de ejemplo, estas últimas palabras me hacen volver a cuando yo tenía 13 años y estaba en educación secundaria. En ese tiempo yo estaba pasando por momentos muy difíciles en mi vida. Y justamente ese día, durante la jornada de clases del miércoles 24 de abril del 2014, me enteré de que una persona muy importante para mí y también muy cercana se estaba autoinfligiendo daño. Y yo no sabía qué hacer.
Yo ya había intentado previamente conseguirle ayuda y pensé que le había ayudado, pensé que había funcionado lo que yo hice, pero no fue así. No era la primera vez que ella se lastimaba. Eso me dolía mucho. Yo tenía 13 años. ¿Qué más podía hacer si lo que antes hice había fallado? Yo no me pude contener en ese momento y comencé a llorar. Recuerdo que lloré muchísimo, hasta que mis ojos se pusieron muy rojos. Era temprano, como las 9:30 de la mañana. Así que durante varias horas tuve los ojos rojos e hinchados. Recuerdo que ese día hubo una revisión por parte de orientación para asegurarse que no tuviéramos piercings, tatuajes o cualquier cosa que infringiera el reglamento de la escuela. Él me vio y notó que yo había llorado. Se me nota mucho cuando lloro. Entonces me preguntó si yo había llorado y un alumno le dijo, lloró porque le dio mucha risa a algo. Y él le creyó sin siquiera escucharme a mí. Entonces lo dejé así y él se fue. Pero como a las 12 del mediodía recuerdo que tuve clase de inglés y debíamos entregarle los libros de texto a la teacher para que revisara la tarea de la semana. Cuando me vio, recuerdo perfectamente que ella estaba sonriendo y de repente todo el rastro de la sonrisa desapareció y solamente había preocupación en su rostro. Eso me hizo sentir muy mal porque sabía que era por mí que me quedó viendo. Ella me preguntó si yo estaba bien y le respondí que sí porque no quería ser detectada por orientación, quería pasar desapercibida. El caso es que la teacher no me creyó, puso un trabajo para la clase y me sacó del aula. Comenzó a decirme que podía confiar en ella, que si yo quería podía decirle qué me estaba sucediendo en ese momento porque estaba llorando y ella haría todo lo posible por ayudarme de alguna manera. Yo por primera vez, yo creo que desde que inicié la educación básica, me abrí hacia un docente en toda mi vida. Ella me escuchó, jamás me interrumpió, omití detalles que no quería que supiera, como el nombre de la persona o si se encontraba en la escuela. Ella lo aceptó porque sabía que era algo difícil para mí hablar de eso. Al final, después de escucharme, me preguntó si podía darme un abrazo. Yo le dije que sí. Me ofreció muchas opciones para ayudarme y no sentirme sola en esto. Con su sabiduría me hizo entender que no, no estaba sola. Jamás me presionó para decirle de quién se trataba y yo me sentí apoyada, como si tuviera una carga menos en mis hombros. Ahí fue donde me di cuenta de que podía hablar con mi maestra, podía estar cómoda con ella, podía confiar y no necesitaba esconderme para que no notara que estaba en una clase. Me hizo sentir que había una pequeña esperanza, que había una solución para ese problema que en mis entonces 13 años yo creía imposible de resolver porque ya lo había intentado una vez y no funcionó. Por eso puedo hablar con total seguridad cuando digo que el docente es más que la persona que se encarga de explicar los temas, de dejar tareas o aplicar los exámenes para las clases. Tiene una función en la cual ayuda a desarrollar al estudiante como una persona pensante, capaz de decidir, emocionalmente inteligente, que sepa controlarse y autorregularse, ser capaz de saber qué está sintiendo en ese momento y de controlarlo para pensar con la mente fría, por así decirlo. Él busca una persona con valores para su plena integración en la sociedad. No es una niñera como muchas veces se nos ha querido hacer ver. Es un guía, es un orientador, un consejero, un pilar de los más importantes en la escuela y en la sociedad en sí. De hecho, con el inicio de la pandemia de COVID-19, se destacó más que nunca la función fundamental del docente. Comenzó a valorarse su trabajo de una manera en la que desde que yo veo las noticias, yo leo, yo escucho de otras personas, jamás lo había notado. Aunque claro que había personas que siempre veían el lado negativo, diciendo que los docentes no hacían nada y obtenían una paga por esto. Pero la realidad es que no es así. Los docentes se esfuerzan por crear estrategias, por tener empatía, por ayudar a desarrollar lo socioemocional y obviamente educar a sus alumnos, aún con la educación a distancia, la cual ha sido
un gran obstáculo para lograr todo eso que antes se podía en la educación presencial. Pero aún así, es fundamental que se destaque el esfuerzo y dedicación que un docente posee para enseñar más allá de los contenidos, ya que hablamos de valores y principios. Y es por eso que los niños, niñas y adolescentes dicen, extraño a mi maestra, extraño a mi maestro, porque no solo imparten clases, sino que los escuchan, los atienden, los entienden, los comprenden, bromean con ellos, los hace sentir queridos y necesarios. Hay casos en donde el docente es el único que muestra un poco de respeto y empatía por sus alumnos, en donde ellos antes utilizaban la escuela para poder escapar de su vida, de sus casas, donde quizás no los trataban bien y el docente les daba como esa chispa o ganas de asistir a la escuela. Después de todo, un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Muchas gracias.